Hola, la ciencia y la cultura vuelven a unirnos. En este caso nos encontramos en el Museo Alberto Arbelo Torrealba de Barinas y vamos a estar desarrollando una entrevista de primera con el doctor Tulio Gutiérrez. El doctor Tulio Gutiérrez tiene una tesis para salvar al río Santo Domingo. Doctor, ¿qué hay que hacer para salvar al río Santo Domingo? Primero que todo tenemos que saber qué es una cuenca hidrográfica donde está el río Santo Domingo. No es más, y la cuenca hidrográfica no es más que una superficie, que un terreno que hay allí, un área donde está delimitada por aguas superficiales que van a converger en un solo cauce, en este caso en el río Santo Domingo, pues. Por tanto, allí hay elementos físicos, biológicos, ecológicos, naturales, económicos, sociales y hasta culturales y políticos, de donde de una u otra manera hay una interrelación y por tanto hay flujos de insumos y hay un producto. Por tanto, eso es un sistema de cuencas, hablamos en este caso. Doctor, mire una preguntita. Cuando yo estaba pequeño, el río Santo Domingo era navegable. Le estoy hablando hace 70 años atrás y probablemente más. Nosotros podríamos rescatar al río Santo Domingo y que por lo menos tuviera la mitad del cauce que tenía antes. Claro, eso es un trabajo que tenemos que hacer. Vamos a recordar que hay la cuenca alta, media y baja. La cuenca alta, baja es donde nace prácticamente, vamos a decir que desde la laguna de Mucubají hasta el Celoso, más o menos. Del Celoso hasta la Troncal, hasta el puente, hablamos de la cuenca media. Y la cuenca baja desde la Troncal, desde el puente del río Santo Domingo hasta donde se desemboca, allí se habla que puede ser en el río Pagüey. Y bueno, poco a poco en los ramales que va haciendo. Ahora bien, para rescatar este río, recuerden que tenemos tantos años de alguna manera afectando la cuenca, el suelo, las aguas, la flora, la fauna, y hasta hay contaminación de residuos sólidos y de todo lo que pasa allí, tanta actividad que ha hecho el hombre y en este caso la parte urbana donde se ha ampliado, es decir, la zona protectora no existe. Tendríamos que hacer un trabajo muy grande y a largo plazo. ¿Qué pasa con el río Santo Domingo? La cuenca tiene alrededor de 500.000 hectáreas, fíjense, 500.000 hectáreas, donde tenemos que trabajar. ¿Y cuál más? Hacer hincapié en la cuenca media, que es la que viene del Celoso más o menos hasta la Troncal. Y allí hay programas que tenemos que llevar a cabo necesitamos dinero para llevarlo a cabo. Eso no es de querer hacer. Son unos programas, les doy un ejemplo. ¿Qué tenemos? Primero, la prevención, vigilancia y control obligatoriamente para que no sigamos devastando la cuenca y por supuesto la protección del río. Segundo, la educación ambiental formal y no formal. Otro programa, la conservación de suelos y de agua. El material que arrastra el río Santo Domingo, por eso es que las inundaciones aguas abajo no tiene cauce. Otro programa allí, la diversidad biológica, la investigación, qué está pasando con la flora y la fauna que ha ido desapareciendo. El programa, lo que está haciendo usted, de información y de alguna manera que la gente se entere por cualquier medio. Una pregunta, doctor, mire, yo le oí decir a usted aquí en una conferencia en este mismo local, el Museo Alberto Arbelo Torrealba, que existen más aguas submarinas que las aguas que están en la superficie. Y eso le oí decir, pero otra cosa, doctor, ¿estamos a tiempo de recuperar el río Santo Domingo? El tiempo siempre, recuerda que el tiempo es largo y ahí está el río Santo Domingo. Pero hay que comenzar porque llega un momento que algunos recursos se hacen irrecuperables. Por ejemplo, por eso es que hablamos de los recursos naturales potencialmente renovable. El suelo cuando ya no es fértil, está contaminada el agua, ya hablamos potencialmente renovables, no son renovables. La luz solar sí es, los vientos y las mareas, los ríos cuando no se afectan, esos son renovables per se, perennes que llamamos. Sí hay tiempo, pero hay que trabajar y esto tiene que ver el Estado, es decir, la nación, en ese caso el Estado Barinas y los municipios. Allí es una cuenca compartida. La cuenca alta está en el estado Mérida y la cuenca media y baja en el estado Barinas. Los gobernadores tienen que ponerse de acuerdo y los alcaldes trabajar en pro
Y no es de esta cuenca, de todos los ríos que son una cuenca hidrográfica, que allí pues convergen todas las actividades que sabemos que causan ese impacto, que en vez de ayudar para que vuelva a ser navega, le pasarán años. Veamos el Orinoco, el proyecto Orinoco Apure. ¿Por qué no se dio? Por todos estos ríos van a descargar al Apure. Y si no trabajamos en esos ríos, de verdad mejoramos la vigilancia y control. Al final puede ser que ya sea, yo diría, bastante cuesta arriba irrecuperable. Pero todavía yo pienso que si es recuperable, vamos a trabajar en la preservación y la conservación de la cuenca con la prevención, vigilancia y control. Es lo primero que hay que hacer, pero de verdad, para que no sigamos ampliando la zona protectora. Y los que extraen material granular no lo hacen como debe ser, porque es el tercio medio del río. Fíjense, si tiene 60 metros, 20 metros por cada margen, y ellos se tienen que circunscribir al tercio medio del río, que son los 20 metros que van donde el cauce tienen que profundizarlo, hasta donde no llegue la arcilla, porque tenemos que hacer calicata hasta donde llega la arcilla, porque si no el agua agarra esa velocidad. Fíjense que pasando el barro, hay una finca allí que está completamente cubierta de este material, porque el río se le fue por la finca pasando el caño del barro, y eso no puede ser aguas abajo, le perjudicamos a los productores, pues. Mire, doctor, nosotros tenemos que hacer otra entrevista donde usted nos oriente un poquito sobre el trabajo de Decio García Sosa y otros trabajos que son personas que están por allí, y se requiere de que usted revise eso porque usted es el experto, usted es el hombre que realmente, pues chico, puede echarle una mano a ese río, que yo digo que no debemos dejar que se muera el río Santo Domingo. Las grandes ciudades siempre tienen un río. ¿Y por qué se vino Barinas de allá, de Altamira, de Barinita, se vino para acá por el río, doctor? Claro. Eso, claro, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros ocupamos, en ese caso, la zona protectora y las márgenes del río. Y de una u otra manera, cuando va perdiendo su cauce, él se va explayando y nos va causando, decimos que daño, pero nosotros fuimos los primeros que le causamos daño al río. Eso es lo que hay que ver. Entonces juzgamos que es culpable el río. No, fuimos culpables nosotros porque nos colocamos donde no debían. Y a veces eso pasa por el populismo. Los políticos tienen que estar claros en esto, en el aspecto que las personas no pueden y no pueden construir allí y listo. Recuerden que más o menos 150 metros después del puente, allí lo que entra son afluentes al río Santo Domingo, el río Pueblo Llano y el río Aracay. También acá, eso en el estado de Mérida. Doctor, perdone que lo interrumpe. Mire, y el Pagüey, Okay, pero para terminar la idea, doctor Boris, y el río Caldera. Pero ¿qué pasa? El río Caipe, el efluente, el que salía, que se formaba, correcto. Eso se secó por la sedimentación. Los extractores de material granular no metálico tienen que hacerlo como debe ser, y no, en ese caso, obstruir la entrada, y el río Caipe ya prácticamente no existe. Cónchale, mire, eso sí es lamentable. El río Caipe, cuando yo estaba muchacho, cuando íbamos para allá a pescar y a bañarnos, había que pasar el Santo Domingo y luego pasar el río Caipe, y esa era una travesía, y el que lograra pasar el río Santo Domingo y luego atravesar nadando el Caipe, se ganaba cualquier premio. Por supuesto, el Santo Domingo se recorre desde el nacimiento hasta donde descarga sus aguas, 220 kilómetros. El Caipe es mucho más corto. En este momento creo que son, no sé, alrededor de 67.000 hectáreas lo que tiene, es mucho más pequeño. Recuerda que es un brazo que sale de allí. Recuerdo que yo, que soy luceño, la primera palometa la saqué fue en el río Caipe. Y bueno, ahora eso es muy raro, cuando agarra agua, eso se sedimentó, y todos los finqueros que viven al lado fueron la zona protectora, y bueno, hay inundación, no dejaron la zona protectora. El bosque de galería, que la ley del 66, de Ley Forestal Sólido de Agua, hablaba de 50 metros a cada lado de los ríos y 25 de los caños o quebradas. Bueno, doctor, mire, tenemos que hacer otra entrevista, porque es que hay que hacer un llamado, doctor. Tenemos que hacer un llamado, concienciar a las personas que van a gobernar a este país, y principalmente a los que van a gobernar a nuestra querida Barinas, los futuros alcaldes, los futuros gobernadores, porque hay que meterle el ojo. A pesar de que estamos nadando en agua, pareciera que no hacemos lo que haya que hacer.
Y aparte, recuérdese que no hay plantas de tratamiento. Estas aguas servidas van directo desde Pueblo Llano, ahí viene, todos los pueblos de Caldera, las aguas servidas. Esa agua que tomamos de verdad de Santo Domingo debe ser preocupante porque ¿dónde está el análisis físico-químico? De verdad, materiales pesados que pueda tener, es delicado porque es un agua que para hacerla potable. Mire, doctor, ese análisis que usted dice, vamos a tener que hacer, no una más, unas cuantas entrevistas más para, pudiera ser un titular, la calidad del agua que nosotros consumimos. Ese pudiera ser un tema. Mire, doctor, muchas gracias y siga en ese empeño que usted tiene, porque tenemos que evitar que el río Santo Domingo muera. Bueno, doctor, un placer y muchas gracias por permitirme esta entrevista. Y nos vemos en la próxima con la ciencia.